Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 27 de julio del año 2015, ya en el último lunes de este mes de julio. Qué rápido se está yendo el año. Un aniversario más de la Revolución Cubana se conmemoró ayer, se festejó ayer, y bueno, pues saludamos el proceso revolucionario cubano y que ahora estos cambios que están habiendo allá en la isla, pues no los consuma ni el McDonald's, ni el Burger King, ni las pizzas Domino's, ni este tipo de cosas que nos inundan de comida chatarra, que entre otras cosas en México hemos logrado que pues ahí vayamos dentro de los primeros lugares, pero en obesidad, en sobrepeso y por supuesto, desafortunadamente, en diabetes. Un saludo al proceso revolucionario cubano. En México, no muy buenas noticias, muchas cosas que comentar. Está lo de la hija de Peña Nieto que pues por ahí anda circulando, una mujer recién egresada de su carrera con un salario en Pemex de 59,000 pesos mensuales. Ya hablaremos de eso quizás en otro programa. También están las cuestiones que tienen que ver con la economía, con los resultados que da Coneval acerca de la pobreza en el país, que es nada agradable lo que sea, que ya se sabía. Digamos, quizá Coneval le pone el numerito, le pone ahí pues el indicador de cómo estamos en términos económicos, sociales y políticos en el país, que no estamos desafortunadamente nada bien. Y ahora déjenme nada más el día de hoy abordar dos temas. Siempre procuramos tratar de pues tener un amplio espectro de pues por lo menos 4 o 5 temas por programa. Hoy nos queremos detener en dos, a pesar de que hay muchísimas cosas que comentar. Por ejemplo, la cuestión pues educativa en Oaxaca, que está al rojo vivo, pero me parece que desde el punto de vista coyuntural, desde el punto de vista del análisis, no debemos dejar de pasar dos temas. Por uno, el que tiene que ver pues con Ostula, y el otro que tiene que ver pues con la cuestión de Ayotzinapa, que se cumplió en 10 meses. Perdón, dije la hija de Peña Nieto, perdón, es la sobrina de Enrique Peña Nieto, de Pellegrini. Y bueno, retomando el caso de Ostula, me gustaría que lo analizáramos un poquito, compartir un tanto el análisis con ustedes, no solo desde el punto de vista de lo que sucedió ahí, sino también verlo en relación a una serie de conflictos mineros. México es un país tradicionalmente minero, recordemos ahí pues poblados típicos como Real del Monte, el propio Zacatecas, etcétera, etcétera. Pero aquí en México podríamos decir, a raíz de una serie de desafortunados acontecimientos que acaban de suceder, que ¿qué hay detrás de Ostula? Pues podríamos estar pues argumentando que muy probablemente los intereses de las compañías mineras. Hay dos reportajes, dos artículos que salieron en la semana previa, uno en la página de sinembargo.com, que ojalá lo pudieran consultar, y otro de Luis Hernández Navarro en la jornada donde hemos tomado gran parte de la información que vamos a compartir aquí con ustedes el día de hoy. En México existen al menos 36 conflictos mineros relacionados en su mayoría con despojos, con violaciones a los derechos laborales de las personas, de los mineros para ser concretos, y por supuesto los grandes daños de contaminación al medio ambiente, que cada vez lo van dejando menos en medio ambiente. Al rato vamos a tener un cuarto de ambiente, un décimo de ambiente, y también los daños a la salud que se provocan a las poblaciones que trabajan ahí, por ejemplo los mineros, y también las poblaciones aledañas que tienen la gran desventaja de estar por ahí. Y ustedes dirían, bueno, sale, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho, ¿y qué onda con las autoridades? ¿Qué pasa con ellas? Pues simple y sencillamente, como históricamente sucede, se ponen de lado de las compañías, de los empresarios, en este caso de las mineras, incluso utilizando pues la fuerza ya sea policíaca, como ya habíamos visto, y a últimas fechas pues también la de la Secretaría de la Marina y la del Ejército Mexicano en aras de la represión que en nuestro país ha causado heridos, muertos y desaparecidos. De hecho, desde 1994, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno mexicano impulsó una reforma a la ley minera con el propósito de establecer condiciones de desregulación y obviamente pues de abrirle las puertas a estas empresas pues para que hagan y deshagan en aras de una supuesta inversión, digamos que vengan aquí a meter más capital al país, pero insisto, con un elevadísimo costo en términos de contaminación, en términos de salud de la población. A estas compañías les establecen muy bajas tasas impositivas en aras, insisto, de atraer la inversión, ya sea, aquí estoy hablando tanto nacional como capital extranjero, y entonces en estas últimas reformas que ha habido, pues se estableció que toda actividad de este tipo, es decir, de la minería, sería considerada de utilidad pública,
preferente ante cualquier otro uso del terreno sobre los que se ubiquen, digamos, en los terrenos en México donde se sepa la presencia de minerales. Así que si usted tiene una casa, un rancho o es usted miembro de una comunidad y ahí se establecen, digamos, que hay presencia de minerales, pues ya se fregó el asunto porque pues ahí vamos a tener todas las de perder. Según Raúl Estrada González de Greenpeace México, no hay en México un marco regulatorio para proteger, insisto, lo que queda del medio ambiente ni para proteger los derechos de las comunidades. Tenemos una legislación desafortunadamente más que débil en ese sentido, pero sí del otro lado, pues absolutamente del lado de las mineras, protegiéndolas en la mayor medida de lo posible. Esto, digamos, los que se han encargado de analizar este tipo de situaciones nos recuerdan que el boom minero en el país inició más o menos por ahí del año 2000, cuando a nivel internacional aumentaron los precios de los minerales. Nada más fíjense ustedes estos indicadores. Entre el año 2001 y 2012, el número de concesiones otorgadas pasó de 19.376 a 26.997. Peor aún, según cifras oficiales, alrededor del 30% de nuestro territorio se encuentra en manos de 293 empresas de capital extranjero. Imagínense ustedes, un tercio de nuestro país en manos de empresas de capital extranjero. Bueno, igual de grave sería que fuera capital nacional, que finalmente extrae, explora y transforma los recursos minerales en concesiones que están hechas, digamos, hasta por 50 años y en algunas ocasiones prorrogables a otros 50 años. Es decir, prácticamente, pues, como dirían los más pesimistas, hasta lo que vaya a durar la Tierra si es que seguimos llevando este ritmo de destrucción al planeta. La cuestión está en que al menos 3/4 partes de los proyectos mineros son de empresas canadienses que no necesariamente se vinculan, digamos, por la protección a los derechos humanos, a los derechos ambientales, ni mucho menos. Les vale un pepino y les vale un puro sorbete, pues, cómo está la situación de México. ¿Por qué lo hacen aquí? Pues porque finalmente aquí encuentran las condiciones. Yo las invitaría a que, por ejemplo, vieran en internet, ahora sí como utilizando este neologismo del googlearan en internet y vieran cómo operan las compañías canadienses en otros países, por ejemplo en el propio Canadá o en otros países, por ejemplo Estados Unidos, y verán que la situación en términos de protección ambiental dista muchísimo, podríamos decir que es la antípoda de lo que opera aquí en México. Y esto, pues por supuesto, hace que aquí tengamos una serie de conflictos que en otros países no necesariamente se tiene. Un breve recuento, insisto, partiendo desde un punto de corte pues no muy lejano, por ejemplo 2006, aunque insisto, va más allá. Históricamente los mineros aquí en México han tenido una serie de problemáticas muy particulares, siempre absolutamente desfavorables para ellos. Pero ¿qué tal, por ejemplo, si nos vamos a Pasta de Conchos, 9 de febrero de 2006, en Nueva Rosita, Coahuila, en donde pues murieron desafortunadamente 65 mineros, 63 siguen enterrados ahí, seguimos sin tener claro qué fue lo que sucedió. Bueno, a ver, es un decir, ¿no? Ya se sabe ahí que los dictámenes previos pues hablan de que la compañía Minera México de Germán Larrea, uno de los 4 afortunados que tienen el 9% del Producto Interno Bruto del país, pues no hizo prácticamente nada para proteger a sus empleados. De hecho, los mineros habían estado en huelga al menos 14 veces en demanda de mejores salarios y de mejores condiciones de seguridad y de salud. Ahí los mineros siguen enterrados. Los dictámenes ya oficiales, como diría no Jesús Murillo Caram, no la verdad histórica, sino la verdad judicial, la verdad que procure responsables, que se castigue, digamos, pues a los que hayan tenido que ver con este, pues podríamos decirlo, asesinato de 65 mineros que siguen en la absoluta impunidad. ¿Usted ha sabido algo de que hayan castigado a alguien por la muerte de 65 mineros? ¿Eso no le resulta imperdonable al señor Enrique Peña Nieto? ¿Eso no llama a la movilización del ejército? Pues no, estas cosas no, porque como no lo visten a él, como no le representan quizás negocios a la clase política, pues estas cosas que pasen ahí de noche, que ya se encargará un escándalo de tapar al siguiente. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a noviembre de 2009? Asesinato de Mariano Abarca por su lucha contra los impactos ambientales y sociales de una mina de la firma canadiense Blackfly Exploration.
allá en Chicomucelo, en el estado de Chiapas, en donde también las mineras hacen y deshacen a su gusto, que obviamente ya sabemos que hay ahí gobernadores que bien o se dedican pues al saqueo hormiga y en grandes proporciones, como fue el caso de la pasada administración, o bien se dedican a la farándula, a tener novias pues del jet set, de las pues telenovelas estas de Telerisa o algunas cosas de estas, y además pintan todo de verde, no necesariamente en términos ecológicos, pero sí en términos de fraudes, en términos pues de manipular a toda la población y en términos de comportarse como lo que en su momento hacía el PRI algunos años atrás y que pensábamos que era cosa del pasado. Un tercer caso que podríamos citar es la mina Cuscatlán en San José del Progreso, en Oaxaca. Ahí está la empresa canadiense pues Minas Fortuna de Plata. Esta empresa se vio involucrada el 15 de marzo del 2012 con la muerte del activista Bernardo Vázquez Sánchez, que desafortunadamente fue asesinado a balazos. Ahí la Red Mexicana de Afectados por la Minería vincula su muerte con la posición que él tenía a las actividades de explotación de oro y plata de esta empresa. Vamos a seguir con este breve recuento para después centrarnos en los Tula. Vamos a hacer una pausa aquí, Mirada Crítica. Vamos a escuchar una melodía precisamente en alusión a la Revolución Cubana. Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, venga, y a donde me lleva el pueblo voy. Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio. Soy del pueblo, pueblo soy, venga, y a donde me lleva el pueblo voy. Por el pueblo voy pasando y oyendo su sentimiento, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Soy del pueblo, pueblo soy, oiga, y a donde me lleva el pueblo voy. Alegría serena, canto lo que el pueblo siente y canto porque el presente no es de llanto ni es de pena. Soy del pueblo, pueblo soy, venga, y a donde me lleva el pueblo voy. Soy del pueblo, pueblo soy, sí, y a donde me lleva el pueblo voy. Soy del pueblo, pueblo soy.
Quilapayún con una canción de Carlos Puebla, Soy del pueblo, pueblo soy. Estamos haciendo un breve recuento, obviamente nada representativo, pero sí ejemplificativo de lo que sucede en el país, de este sector minero, que para algunos pues hay que darle todas las concesiones habidas y por haber en aras, dicen ellos, pues de generar más riqueza, de atraer inversiones, etcétera, pero que insisto, podrán resolver cosas a corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo, para nosotros como país, pero en el término de las personas que desafortunadamente tienen la necesidad de trabajar ahí, les sacará muchísimos problemas. Solo habría que ver la vida de los mineros. No me refiero necesariamente a los líderes, ni a las personas que tienen estas empresas, pero sí a los que se meten a los pozos, a los que se meten a las minas y trabajan ahí en condiciones que parecería ser que nos remontamos pues por lo menos un siglo hacia atrás. En este recuento que estamos haciendo, ¿qué tal si citamos también a la mina Buenavista del Cobre? Estamos hablando nuevamente del Grupo México, Cananea, Sonora, 6 de agosto del 2014, seguramente ustedes lo tienen más que presente, derrame de 40,000 metros cúbicos, estamos hablando de 40,000 metros cúbicos, equivalen a 40,000 millones de litros de sulfato de cobre con ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi. Y esto peor aún, porque de acuerdo a diversas investigaciones, aún hay en esta mina el peligro de que un represo que se tiene ahí pueda colapsar con desechos tóxicos que se han venido acumulando durante 30 años, digamos, hacia atrás, ¿no? Imagínense millones de metros cúbicos que se soltarían nuevamente a los ríos, al ambiente, a los suelos, de ácidos y reactivos que se utilizan, digamos, para la limpieza, para la extracción de los minerales. Terrible lo que sucede ahí y obviamente seguimos, ahora sí que podríamos decir, ¿dónde está la Semarnat? ¿Dónde está la Profepa? Pues es cuidando los intereses del gran capital. Otro ejemplo que pudiéramos citar es el complejo minero Los Filos, también de la empresa canadiense Goldcorp. Estamos hablando del ejido Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero. Este complejo minero inicia en 2007. Los pobladores han acusado en diversas ocasiones de afectaciones en su salud y de daño ambiental. Tan así que están hablando que pues, ahí los cerros existentes que están presentes ahora van a desaparecer justamente por los procesos de extracción del oro. En marzo de este año, 4 mineros fueron levantados y días después fueron encontrados 3 en una fosa. Por supuesto, seguimos en la impunidad absoluta. Y luego, ¿qué tal si citamos Santa María de Ostula, Aquila, Michoacán, 19 de julio de este año, en donde un menor de 12 años, Edilberto Reyes García, fue muerto y hubo 3 heridos de bala, entre ellos una niña de 6 años, Neimí Natalí Pineda Reyes. En algunas crónicas, por ejemplo en el Universal, si mal no recuerdo, Cate de Artigues cita como si esta niña también hubiera fallecido. Parece que afortunadamente no falleció, sigue herida. Esperemos que sí, que se restablezca pronto. Pero el hecho es que ahí hubo un fortísimo operativo de seguridad, casi como si hubiera ahí habido un grupo, pues no sé, terrorista, guerrillero, alguna cosa de estas, que nada más habría que ver las fotos y los videos que están circulando por internet para ver la proporción de unidades del ejército que estuvieron ahí, en el que pues hasta se utilizaron helicópteros artillados para detener a Semeín Berdia Cepeda. ¿Quién es esta persona? Pues es el primer comandante de la Policía Comunitaria de Santa María de Ostula. Él fue elegido el 8 de febrero de 2014 y es el coordinador general de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chincuila, perdón, a ver si lo pronuncio bien, a quien ya 3 veces lo habían intentado asesinar. De hecho, en el 2010 él tuvo que huir de su pueblo porque pues ya estaba prácticamente a salto de mata. Imagínense, pues, 3 intentos de asesinato. Vamos a escuchar esta pequeña grabación. Pueden ustedes subir el audio completo en la página de rompeviento.tv. Esta grabación, esta entrevista la hizo nuestra compañera Daliri Oropesa. Vamos a oír el principio, en donde pues, vamos a escuchar a un líder de ahí de esta comunidad. Mi nombre es Germán Ramírez Sánchez, primer comandante de la Policía Comunitaria de Santa María de Ostula. En la detención de nuestro comandante Semeín Berdia Cepeda surgen muchos hechos. Lo más lamentable, una es su detención porque no hay algo que justifique la detención del compañero, y 2,
Lo más lamentable es la pérdida de este niño de 12 años de edad, de nombre y del Edilberto. Eso es lo más lamentable. Yo le invito al pueblo de México, yo le invito a nuestro gobierno que ponga cartas en el asunto. Pedimos un diálogo directamente con el gobierno federal. Nosotros no nos vamos a enfrentar al gobierno, nosotros estamos para combatir al crimen organizado. Nosotros estamos aquí para que el gobierno nos resuelva nuestros problemas, no para que nos venga a asesinar a compañeros y más nos venga a lastimar a otros más. Al pueblo de México le agradezco su comprensión. Solamente nosotros somos los que estamos viviendo la situación, y los compañeros que tengan y que puedan, estamos en el poblado de San Diego y Xayacalán, y si hay la necesidad de morir pacíficamente por los compañeros de la comunidad de Ostula, vamos a morir, oiga. Terrible, terrible situación. Dos cosas a destacar. Por un lado, obviamente, la muerte del niño. El periódico La Jornada, en algunas de sus portadas, a mí no se me hizo muy afortunada que digamos, ahí venía la foto del niño asesinado, del niño muerto con un balazo, como lo refieren aquí este líder. Qué triste, qué lamentable situación, ¿no? ¿Cuántos niños más deben de morirse en este país para que las cosas cambien y obviamente para que el supuesto gobierno que debe de proteger a toda la población pues siga defendiendo intereses muy particulares que, como ya vimos, pues hacia la mayoría prácticamente nada más la utilidad de esa gente de arriba es producir capital a los de arriba y, por supuesto, cada 3 años garantizarles un determinado número de votos. Si no, pues habría que preguntarle al Partido Verde Ecologista de México, por ejemplo, como es el caso de Chiapas. Bueno, pues a CMI Verdía lo detiene el ejército en el poblado de La Placita. Es acusado de portación de armas de uso exclusivo del ejército, que curiosamente se las había proporcionado el propio gobierno en su intento por regular los levantamientos que se dieron allá en Michoacán a raíz de la aparición de las autodefensas y que obviamente surgieron allá en Michoacán en febrero de 2013 ante el clima de descomposición brutal que se tenía en ese estado, bueno, en muchos estados más, ¿no? Concretamente, ¿de qué se le está acusando a este líder comunitario? De violación a la ley de armas de fuego y explosivos y probable participación en delitos relacionados con la destrucción de material electoral. Pero quizás, y ahí es donde viene el meollo del asunto, el verdadero motivo es la oposición que él ha tenido a la minera Ternium, de origen ítalo-argentino, de importante presencia en la región. No quiere decir que sea la única, hay varias ahí, pero digamos que esta es de las más dañinas, de las que tiene mayor presencia, y que aquí pudiéramos decir que en esta región pues hay un contubernio muy fuerte entre pues los mineros, es decir, los empresarios, el gobierno. Aquí podríamos decir que estaría representado el municipal, el estatal y el federal, y por supuesto la delincuencia organizada. Para muestra, basta decir que en los últimos 4 años, solo en esta región han desaparecido 6 comuneros y otros 33 han sido asesinados en su lucha por la defensa de sus libertades y de sus tierras. Esta intervención del ejército mexicano viola absolutamente los acuerdos firmados entre la población de Ostula, los jornaleros, básicamente los comuneros de esta población y el gobierno. Aquí estamos hablando de gobierno federal y gobierno estatal, en los que se asentó el compromiso de respetar a la policía comunitaria local. Ostula, hay que recordarlo, está asolada por la alianza del cártel de los caballeros templarios, de supuestos pequeños propietarios, que no sabemos si sean prestanombres o no, y también, por supuesto, empresarios mineros que han tratado de despojar a los indígenas de sus tierras, de sus recursos naturales. Por ejemplo, ahí pudiéramos citar a las minas de hierro y recursos madereros, y podríamos decir que la orografía puede ser muy importante, ya que puede bien prestarse a hacer una base de operaciones para el traslado de drogas y armas. Recordemos que esto está en la costa, y nada más también habría que echarle un vistazo al Plan Regional Sustentable de Michoacán, en donde ahí precisamente se asienta que el gobierno pretende construir carreteras, puentes, hoteles y fraccionamientos residenciales, por supuesto, sin consultar a la comunidad, como lo hemos visto en los megaproyectos que usualmente se desarrollan en el país, y no necesariamente para beneficio de las comunidades, sino para beneficio pues, de los grandes empresarios. Recuerdo todavía las palabras ahí del Bester Gordillo diciendo que
pues por ejemplo las normales habría que desaparecer y que prácticamente las comunidades tendrían que estar ahí más que capacitadas, adiestradas, pero para hacer los bienes o para hacer los botones en hoteles que se pudieran construir en esas regiones, cosa que por supuesto habría que negarse de una manera rotunda. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina tiene documentada la oposición de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila contra Ternium desde el año 2000. Esta mina de Ternium inició operaciones en 1998. En 2010, los nahuas se inconformaron porque no recibieron las regalías precisamente de ese año y también pidieron renegociar, pues ahí el mineral se va cada vez agotando más y más, es decir, hay que ir explotando más y más terrenos, los ríos se siguen contaminando y habría que analizar más bien esta región de Aquila y considerarla como uno de los municipios más pobres de Michoacán, que pues si nosotros nos pusiéramos a ver, hacer un recuento de los beneficios que ha recibido la comunidad por parte de esta empresa, pues prácticamente nada. Como dirían en algunos momentos, pues las ganancias para la empresa y las pérdidas, esas son las que se socializan. Luis Hernández Navarro, en su editorial, en su artículo, nos habla de que desde 2009 los habitantes de ahí se organizaron para defenderse y nos recuerda de los asesinatos de los comuneros 32 y de la desaparición de al menos 6 más, y curiosamente algunos de ellos maestros bilingües. Pero también, curiosamente, ninguno de los jefes de plaza, de los caballeros templarios que operan en la región han sido detenidos, siguen libres y buscan, por supuesto, recuperar este territorio, pues como diría algún político mexicano de cuyo nombre no queremos acordarnos, haya sido como haya sido. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar a Silvio Rodríguez también en alusión al aniversario de la Revolución Cubana. Ojalá que las sogas no te toquen el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luz pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. En todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos. Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa. En todas las
misiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canción, ojalá que te borre de pronto una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que te lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todas las misiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. ¿Quién no conoce esta melodía de Silvio Rodríguez? Ojalá. Bueno, pues estamos comentando la situación de Ostula. Hay que recordar que pues, es una de las comunidades que tiene mucho más tiempo hacia atrás, no necesariamente desde el boom de los grupos de autodefensa. Está esta policía comunitaria que ya tiene muchos años y que además en el caso de CMI, pues este es un líder que no traía armas, digamos, de uso ilegal, ni mucho menos, fueron certificadas por el propio gobierno. Y bueno, pues como bien diría o escribiría Luis Hernández Navarro, esto fue un acto vil de traición por parte del gobierno mexicano que pues no van a dejar en paz a esta comunidad, a este territorio, hasta que no pues se hagan de él prácticamente, y ahí es donde entramos usted, nosotras y nosotros en la defensa de estos territorios para que no sean explotados y para que no sean nada más usurpados en beneficio de muy pocas personas. Habría que decir también que en junio de 2009, los comuneros de Ostula suscribieron junto a los integrantes del Congreso Nacional Indígena el Manifiesto de Ostula. En este manifiesto se reivindica el derecho de la autodefensa indígena, y aquí habría que decir que 2 semanas más tarde, después pues, de la firma de esto que estamos comentando, pues se recuperaron más de 700 hectáreas ilegalmente ocupadas por caciques mestizos que pues de una u otra manera estaban ligados al narcotráfico. Fue cuando los indígenas de Ostula, de acuerdo con sus sistemas normativos, a mí no me gusta decir esto de sus usos y costumbres, porque también en algunos momentos, como comentaba con algunos compañeros abogados, pues resulta que cuando son institucionales son procesos jurídicos y cuando son de grupos indígenas son usos y costumbres, cuando en realidad tendrían que tener los dos la misma validez jurídica. El hecho es que uno, pues, ya lo ponen ahí como si dijeran, sí, los de ellos son usos y costumbres, pues que se vaya, ¿no? Digamos aquí, me parece que es importante la reivindicación incluso de términos, por ejemplo, esto del sistema normativo que formó, en ese caso, la comunidad de Ostula, su policía comunitaria, para defenderse y para proteger sus tierras y sus territorios. Alguien que se pueda meter al internet a buscar estas cosas, bueno, o hacer una investigación, podrá ver que en esta región, a raíz de esta aparición de esta policía comunitaria, se restableció el orden y se expulsó a los narcotraficantes de la región. Aquí, digamos que la nueva figura que apareció pues fue las empresas mineras, en donde sirvieron de pretexto, pero también sirvieron como un actor principal ahí, en donde pues digamos desde diversos flancos se trata de abordar una determinada lucha sobre una región particular que, insisto, en términos geográficos, orográficos, está muy bien ubicada y también parece ser que es muy rica en recursos esta región. El hecho es que actualmente Ternium, la empresa minera, pretende ampliar su capacidad productiva sin consultarle, por supuesto, a los mineros. Dice que ya tiene el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Para qué sirve la Semarnat y la Profepa? Simple y sencillamente para hacer legal lo que debiera ser ilegal, para hacer legal lo que es antiético y obviamente darle un marco de protección a todo este tipo de empresas. Los comuneros de Ostula ya se quejaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aquí habría que decir, digamos, para aquellos que están a favor de las compañías mineras, que no está mal. El hecho es que aquí tendrían que regularse. Solo les pido que, por ejemplo, tengamos en cuenta que las compañías mineras utilizan millones y millones de litros de sustancias tóxicas como el cianuro
la sosa cáustica y el ácido sulfúrico en sus procesos de extracción, digamos, y de depuración de los minerales que se sacan al mercado para hacer gran cantidad de cosas. El uso de grandes cantidades de agua y la generación de drenaje ácido genera terrenos sulfurosos que afectan la flora y la fauna, además de la salud de los pobladores que le rodean. Eso también es en lo que habrá que pensar en un equilibrio. Aquí el rollo es que no hay equilibrio alguno. Aquí es un robo en despoblado, es una situación que no la vemos en otros países. ¿Por qué no? Por ejemplo, en México se compite, ya que nos hablan tanto de mirarnos hacia el norte, de mirarnos hacia el primer mundo, etcétera. ¿Por qué no se adecúan? ¿Por qué no se hacen compatibles con unos pisos mínimos de garantías al medio ambiente y a la salud de las poblaciones en las operaciones de las compañías mineras? Porque quizá, como dirían en el PAN, los moches están a la orden del día y quizás los negocios debajo de la mesa, pues ahí sí, como diríamos en términos folclóricos, no cantan mal las rancheras. Otro de los temas que queríamos traer a colación con ustedes, por supuesto, es Ayotzinapa. 10 meses de estos trágicos sucesos, donde hubo 6 muertos, 43 desaparecidos y 33 heridos, entre otras cosas, además de una descomposición y de una mayor laceración del tejido social que tenemos aquí en el país. Y que, por ejemplo, habría que decir que de estos heridos que hubo 33, uno de ellos permanece en estado neurovegetativo. Hay varias columnas, varios artículos, varios reportes de investigación. Se ha escrito mucho sobre Ayotzinapa. Recupero parte, digamos, de una de las columnas de Juan Villoro, a propósito de que ya salió, digamos, la generación de normalistas, pues de que les ha tocado vivir toda esta serie de, pues, tragedias que tienen como generación. Villoro nos recuerda en su artículo del Reforma que la Normal Rural de Ayotzinapa fue fundada en 1926 por Rodolfo Bonilla, padre del actor Héctor Bonilla, y por el maestro Raúl Isidro Burgos, que precisamente le da el nombre a la Normal de Ayotzinapa. Esta Normal es un internado para varones que tiene instalaciones deportivas y aulas que desde su, digamos, creación, pues estaba enclavada en un sitio muy hermoso, muy bonito, ahí en las montañas de Tixla. De hecho, durante el cardenismo, durante la época del general Lázaro Cárdenas, llegó a haber aquí en el país 36 normales rurales. Hoy en día, imagínense ustedes cuánto tiempo ha pasado, estamos hablando de la época de los 40, 38, 40, con Lázaro Cárdenas, a hoy 2015, pues 36 normales que había en ese entonces, pues hoy únicamente quedan 16. Hace rato que recordábamos a la maestra Elbester Gordillo, las quería por supuesto eliminar. Recuerdo todos los altercados que hubo en las normales chiapanecas, en donde también fueron brutalmente reprimidos por el gobierno ahí de Pablo Salazar Mindiguchía, que también pues parece ser que la consigna en todo el país ha sido represión y abandono de las normales rurales en el país. De hecho, podríamos decir que, así como hablamos de sistematicidad hace rato, aquí también podríamos emplear ese término, que en forma sistemática el gobierno ha ido abatiendo, vamos a utilizar este término castrense, de esta forma de enseñanza, no necesariamente mediante el ejército, bueno, a veces sí, ya vimos que sí, pero sí, la mayoría de las veces mediante el abandono, y esto habría que subrayarlo, y la no aportación de recursos suficientes para su operación. Si bien no se ha decretado su desaparición, sí se ha hecho todo lo posible desde el gobierno mexicano en sus diferentes ámbitos para que agonicen y desaparezcan. Por ejemplo, por ahí hay una cláusula en la Secretaría de Educación Pública que si en 2 años no hay inscripciones, la institución debe cerrar sus puertas. Para favorecer esta situación, se recorta la matrícula, no se lanzan nuevas convocatorias y, por supuesto, se entorpece el proceso de admisión. De esta forma, es un proceso cíclico en donde cada año los alumnos inscritos en estas normales se manifiestan y presionan para que la Secretaría de Educación Pública justamente cumpla su obligación. Los futuros maestros deben estar en pie de lucha durante todo su ciclo escolar, protagonizando la crónica de una represión anunciada. De ahí
los constantes conflictos con el gobierno por la falta de dinero, la falta de mantenimiento de las instalaciones, la falta de oportunidades laborales y el cierre de carreteras para manifestarse, la toma de casetas para recaudar fondos y también la retención de autobuses para las actividades que tienen este tipo de normales. Aquí estamos hablando en este caso de Ayotzinapa. Imagínense ustedes, no sé si tengan una hija, un hijo, o ustedes mismos cuando fueron a la escuela, imagínensela pues sin recursos, sin pago para maestros, sin dinero para mantenimiento, sin dinero para comprar el equipamiento básico de la escuela y que de ahí los propios estudiantes tengan que hacer actividades pues desde boteo hasta de proselitismo para que sus escuelas puedan funcionar. Ahí es donde viene el quiebre y ahí es donde viene justamente los hechos que puedan dar pie a la manipulación y de poner en contra a la población, en contra de este tipo de estudiantes, a la que además habría que añadirle que le ponen ahí pues el apellido o el estigma de que estas escuelas lo único que sirven son para crear grupos guerrilleros o grupos antisociales o parasociales en el mejor de los casos. Es cierto, y yo diría que a mucho orgullo, Ayotzinapa tiene una tradición combativa. Lucio Cabañas salió de ahí. Habría que decir de Lucio Cabañas que ante la cerrazón del gobierno por este tipo de cosas que estamos hablando, habría que agregarle la pobreza en que vive la población, pues optaron por las armas ahí. También ahí está egresado de ahí Otón Salazar, es el líder del magisterio, y también Florencio Encarnación Ursúa, que es un líder de copreros, es decir, de la gente que se dedica a trabajar con los cocos, y que obviamente pues son luchadores sociales que la han puesto en términos de ir de ahí de muertito o asumir ciertos compromisos en aras de tratar de mejorar las condiciones de su población. Aquí nuevamente volvemos a recomendar este libro de Carlos Montemayor, el de Guerra en el Paraíso, para que ustedes se den una idea de las condiciones en que viven estas comunidades, por ejemplo, en el estado de Guerrero, y para que de alguna vez o de una forma u otra nos quitemos esa idea de que en estas comunidades pues únicamente son semilleros de guerrilleros y también pocas veces, o no pocas veces, más bien hemos oído la cuna de los huevones, de los maestros que no quieren hacer nada, ni mucho menos. Aquí nada más habría que contar una anécdota de Lucio Cabañas, que cuentan que era tal su dedicación al estudio y su ética honrada, que cuando había exámenes, los separaban a los maestros para que no se copiaran, y él se colocaba más lejos. Él no soportaba que alguien hiciera trampa en un examen. Y por ejemplo, aquí Villoro nos recuerda qué sucede cuando un maestro encara un país donde el gobierno hace trampa, donde el gobierno dice nada de las casas de reforma, de los contratos de Pemex y de todo lo que se dio, ya sabemos. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Mirada Crítica. En la ciudad de Salvador, Bahía, Brasil, hay un antiguo cine abandonado, el Cine Roma. En este cine viven 4 niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador, Bahía, Brasil.
Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Estamos hablando de Ayotzinapa. Obviamente no hemos hablado de la situación actual, de cómo está el supuesto proceso de investigación que se está siguiendo aquí en el país y también afortunadamente con algunos grupos internacionales que nos están dando cuenta que esta verdad histórica no era como tal. O a lo mejor sí era la verdad histórica, porque ya sabemos, como diría en algún momento Tomás Mojarro, la historia es esa enorme sopelotera que nos dicen que fue, pero que en la realidad no fue. Estábamos comentando que con frecuencia se demoniza a las normales rurales como nidos de guerrilleros. Y aquí quizás esto tenga su argumentación en que la educación favorece la conciencia crítica y ante la injusticia, pues por supuesto cuando uno la ve, eso lleva al descontento. Y quizás también lo que más se teme de las escuelas rurales es que enseñen a leer y a pensar, obviamente por sí mismos, porque la gente, digamos, se da pues idea, toma una sensibilización y una conciencia de lo que les pasa. Y obviamente en esos espacios comunitarios que todo se hace, o hasta ahora digamos que no se han logrado romper todo lo que es la palabra comunidad, ahí cuando se hacen una serie de acuerdos, pues esto puede llevar por otros derroteros. Nos dice Luis Villoro, que es muy probable que quizás los libros sean un producto de alto riesgo aquí en México, digamos aquí contextualizándolo en Ayotzinapa, en un país donde el presidente no puede decir los nombres de 3 de ellos. ¿Qué frase tan lapidaria se avienta aquí Villoro al decir los libros son un riesgo en un país donde el presidente no puede decir los nombres de 3 de ellos? En el caso de los maestros, su persecución ha sido histórica. De verdad, no nos dejemos llevar por la propaganda que tenemos, pues un minuto sí y otro también. Los maestros, por ejemplo, lo recuerda Villoro, durante la guerra cristera, les asesinaban y les cortaban las orejas porque eran los emisarios de la educación laica. En esta generación de Ayotzinapa 2011-2015, pues ha sido más que trágica, ha tenido 2 acontecimientos, uno con su inicio, allá el 12 de diciembre, el Día de la Guadalupana, en 2011, Autopista del Sol, que fue bloqueada precisamente para pedir mejores condiciones para la normal Raúl Isidro Burgos. Ese día, la Policía Federal disparó contra los jóvenes, asesinando a 2 de ellos. ¿Y cómo van las cosas? ¿Cómo van esas investigaciones? ¿Cómo van los castigos? Pues usted sabe, así también nosotras y nosotros. Justamente esta promoción pertenecen los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Héctor Bonilla, Rafael Barajas El Fisgón, Marta Lamas, Elena Poniatowska, Armando Bartra, Gabriel Retes, Luis Hernández Navarro y Juan Villoro fueron precisamente los padrinos de esta generación, pues una generación combativa, una generación que está incompleta, una generación de lucha y que desafortunadamente pues ha vivido todas estas condiciones, pero que afortunadamente los que quedan se graduaron el 18 de julio bajo el lema de sangre, resistencia y esperanza. Actualmente, afortunadamente, hay 147 solicitudes para ingresar a esta escuela rural y, como nos dice Villoro, el dato esencial es que quienes recogieron las balas de la revolución y pensaron que el campo mexicano podría cambiar con letras, no estaban equivocados. En cuanto al proceso, y aquí ya dejamos la columna de Villoro, actualmente pues hay 16 militares de 2 batallones del estado de Guerrero, entre ellos el batallón 27, que no han sido llamados a declarar y que el gobierno mexicano le está dando largas pues para que se puedan entrevistar. Yo no sé si ahora tenga caso ya entrevistarlos, no sé qué tan adoctrinados estén. Recordemos que una de las principales consignas de los militares en cuanto a su formación es obedecer. Y si a un soldado le dicen pues que si está viendo algo blanco y que él tiene que decir que es rojo, pues ya verán ustedes la respuesta que les dan, les van a decir que es rojo porque precisamente están capacitados y están adiestrados para eso. El hecho es que estos elementos castrenses están ahí involucrados de alguna forma con la desaparición de los 43 normalistas, pero lo grave de esta situación es que no se les tomó testimonio ni por parte de la Procuraduría Local, ni por la Procuraduría General de la República, ni en tiempos de Jesús Murillo Caram, ni ahora de Arely Gómez. Se considera que su testimonio es fundamental. Y aquí la gran pregunta que todo el mundo se hace, digamos, todo el mundo los que están interesados en el tema, que realmente se quiere llegar
a la verdad real, no a la verdad histórica, es por qué no han sido convocados a declarar. Insistimos, el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud. Aquí podríamos decir también, como otra columnista nos recuerda, que falta que el gobierno responda a más de 100 peticiones de información o diligencias significativas con relación a los hechos de Ayotzinapa. Aquí también habrá que decir que el 26 de septiembre de 2014, precisamente, Ayotzinapa nos golpeó, nos recordó que fuera de la estrategia gubernamental, la terrible violencia en el país está más que presente, no solo desde una parte, sino desde muchos ángulos que nos golpean a nosotros como nación. Zetas, la familia, el Cártel del Golfo, Guerreros Unidos, los Rojos, el Cártel del Pacífico, todos ellos en muchas zonas apoyadas por gobiernos municipales, estatales y federal. Y vayan ustedes a saber también cuántas corporaciones policíacas, ya sea de los distintos niveles de gobierno, cuántas corporaciones del Ejército y de la Marina también los tenemos en contra de nosotros. En el caso de Guerrero, que es particularmente uno de los estados más pobres del país, es también en donde se ubican una de las mayores riquezas que tiene nuestro México, junto con Chiapas, con Guerrero y con Oaxaca, que es de las partes más de mayor megadiversidad que tenemos en el país. Pues ahí tenemos zonas de mayor pobreza, y en el caso concreto de Guerrero, pues ahí podríamos decir que se ubica justamente el pentágono de la amapola, que es donde se produce el 42% de esta sustancia en el país. Terrible, terrible lo que está sucediendo allá en Guerrero y terrible lo que sucede en muchas partes de nuestro país. Vamos a pedirle a la producción, a ver si por favor nos pasa los cartones de la semana antes de que se nos termine el tiempo. Y este primer cartón es de Camacho, que ahí no sé si ustedes sepan, la semana pasada, justo el lunes anterior, fue cumpleaños 49 de Enrique Peña Nieto, y fíjense, se le cayó el pastel. Y ahí, bueno, pues esto fue motivo de burlas en las redes sociales, y Camacho aquí lo ejemplifica, pues se le cayó el pastel, pero se le cayó a México también. Y ahí parece ser que ya nos embarramos todos ahí, se nos fue ahí pues el merengue y el pan como que se estuvo deshaciendo. Y pregunta Camacho, ¿feliz cumpleaños? Siguiente cartón también es de Camacho, también hace alusión a Enrique Peña Nieto. Ahí está pues con su castillo, ¿no? No digamos un castillo en el aire, pero sí castillos ahí en la arena, y donde le viene atrás de él una gran ola, digamos, de pobreza, de inseguridad, de economía, y pónganle ustedes todas las cosas que nos están aquejando a nosotros como país. La siguiente caricatura es de Helguera. Esta es muy buena también. Ahí está el túnel por donde escapó el Chapo Guzmán y la gran cantidad de muertos de las que desafortunadamente se sigue llenando México. El siguiente cartón es del Fisgón. Esto a propósito de los acontecimientos de Oaxaca, de la desaparición del Instituto de Educación Estatal Pública de Oaxaca. Aquí está el gobernador Gabino Cue, donde dice, mi duda en materia de educación es, ¿haré bien en hacerle caso a un señor que no ha leído 3 libros en su vida? Esto a propósito de que a Gabino Cue le queda un año todavía de gobierno, y justamente en el 5º se avienta a hacer este tipo de cosas que le viene, de acuerdo a todos los datos que se han recabado, pues como una estrategia desde el gobierno federal y no necesariamente puesta como una, digamos, como una iniciativa de él mismo. Siguiente cartón es de Helguera, a propósito del tema que hemos estado hablando de Uxtula, ¿sí? Aquí está un niño preguntándole al larguísimo convoy militar, diciendo, ¿ya van por el Chapo? Y le contestan los militares, no, vamos por niños y por maestros. Uf. Siguiente cartón es del Fisgón. Ahí está la Policía Comunitaria de Uxtula, ahí pues enfrentándose a un sicario, y detrás del Policía Comunitaria, pues ahí está el Ejército apuntándolo a él. Esta es una de las paradojas que tenemos en el país, del engrudo que tenemos como nación, y que mientras no se siga únicamente favoreciendo a la clase empresarial y no se vean los intereses de la población, en estos términos vamos a seguir. El siguiente cartón es del Fisgón también. Este es a propósito de Rosario Robles, ahora que se dieron a conocer los resultados del Coneval. Y dice aquí Rosario Robles cargando sus boletas electorales a favor del Partido Revolucionario Institucional. Dice, pero ¿de cuándo acá los programas contra la pobreza son para combatir la pobreza?
qué verdad tan histórica, como diría Murillo Karam, es esta, porque finalmente, aquí lo hemos dicho muchísimas veces, aquí se administra la pobreza, no se resuelve la pobreza. Y el último cartón que seleccionamos para el día de hoy es justamente, ya ven que Rosario Robles encabeza por ahí la Cruzada Nacional contra el Hambre, y ahí pues Helguera dibuja por un lado la pobreza que sigue en aumento y por otro lado pues la caída del peso. De esta tampoco hemos hablado, ¿no? Ya estamos pues a niveles, cada día estamos diciendo históricos, y cada vez que sigue aumentando pues vamos a seguir teniendo que utilizar este adjetivo de histórico. Desde que está Enrique Peña Nieto en el poder, ¿sí? Me refiero al poder presidencial, vamos a llamarlo de alguna forma, el peso se ha depreciado 25% de su valor. A que como que nos han ido dando así despacito, ¿no? Como prácticamente me recuerda como si estuviéramos recibiendo una inyección vía pues sistémica, ¿no? Por alguna vena, y nos estén pasando ahí pues los antídotos o las medicinas pues muy lentamente, pero en estos lentamente ya tenemos un 25% de depreciación, que obviamente esta depreciación se traduce también en menores niveles de calidad de vida hacia la población y todo lo que ello significa. Pues llegamos al fin del programa, todavía nos quedaron algunos temas. Está el asunto de Zacatecas también, de los 7 desaparecidos que ya se empezaron a encontrar muertos también con signos de tortura. De eso hablaremos la próxima semana. Que le vaya muy bien, que tenga muy buen inicio de semana. Siga aquí en rompeviento.tv. Hasta la próxima. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Estamos en Luchadoras. Comenzamos. El canto también es una forma de militancia feminista. Los detalles de la ofensiva del Estado de Israel en la Franja de Gaza. En Nigeria, el grupo Boko Haram secuestró a más de 200 jóvenes. En Luchadoras consideramos que el ejercicio y la práctica feministas son un cuestionar constante. Estamos en Rompeviento, televisión por internet, aquí en Luchadoras. Comenzamos.